Productora Camaleón. Maestras trabajando. Maestras trabajando. Maestras Trabajando es un espacio para que maestros de todos los niveles educativos compartan experiencias pedagógicas en beneficio de la sociedad, donde las familias encuentren apoyo para fortalecer el desarrollo integral de sus hijos. Maestras Trabajando. Maestras trabajando. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y recibirlos en nuestro programa de Maestras Trabajando. Recuerden que estos programas los hacemos con mucho amor y mucho gusto para todos ustedes y además atendiendo los temas que nos hacen el favor de escribirnos, nos mandan mensajes de WhatsApp o nos dejan en su Facebook aquellos temas que quieren ver y nosotros nos dedicamos a conseguirles los mejores especialistas. Y hoy, maestra Vicky, no es la excepción. Tenemos una gran maestra con nosotros que además nos acompaña desde el hermoso estado de San Luis Potosí. Maestra Cristina, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchísimo gusto estar con ustedes y que me hayan invitado a este bello programa y a este bello proyecto que ustedes han realizado con mucho esfuerzo y frutos en aquellas familias con base en todas las necesidades que se han presentado en la escuela. Muchísimas gracias por esta cordial invitación. Al contrario, gracias a ti, bienvenida. Qué padre que estamos conectadas y que con la tecnología podemos hacer esta maravilla. Así es, y miren, les voy a platicar un poquito de nuestra gran invitada. Ella es licenciada en intervención educativa, también es licenciada en psicología, tiene una maestría en educación especial, es docente en la Universidad Pedagógica Nacional, es directora de preescolar y es una gran experta en el tema, ya tiene años de experiencia y entonces nos va a disipar muchas dudas y vamos a platicar acerca de los límites, del control de conductas. Tuvimos muchísimos recados porque es una preocupación de todas las mamás, maestra Cristi, que nos decían, ¿qué hago cuando mi hijo hace berrinches? ¿Qué hago? ¿Cómo los evito? ¿Cómo me debo de comportar? ¿Cómo hago para que paren? ¿Cómo les puedo ayudar? Entonces, es una preocupación de mamás bien generalizada. Sí es. Y qué padre que nos puede acompañar y pues está aquí a disposición de todas las mamás para darnos estos tips. Espero que las mamitas estén en casa con su cuaderno, su pluma, súper listas para aprender, porque el programa de hoy les puede cambiar la vida. El mejorar la relación con nuestros hijos realmente nos cambia la vida. Así que a partir de hoy vamos a estar en otro tipo de comunicación mucho más asertiva, positiva y vamos a iniciar una nueva relación con nuestros hijos. Pues muchas gracias, maestra Cristi, y pues la dejamos adelante para que nos ilumine y nos dé esos tips. Muchísimas gracias para ambas. Antes de iniciar, bueno, por ahí se está cortando un poquito la comunicación. Si así lo fuera, avísenme por favor, por si llegó a faltar algún punto, yo pueda repetir la información sin ningún cuidado, ¿ok? Bueno, la plática del día de hoy se llama límites y berrinches. Algo que yo siempre les digo o empiezo con esta dinámica, estas preguntas de indagación con las madres de familia y en las escuelas es justamente ¿quién ha vivido alguna situación complicada con sus hijos? Es decir, ¿quién ha pasado algún enojo, algún berrinche, alguna pelea entre los niños? Y sin lugar a dudas, algo que hemos observado es que la mayoría, más del 80-90% presenta este tipo de situaciones en las escuelas. Cuando yo les pregunto a ellas cuáles son las causas, indudablemente en ocasiones tienden a echarle la bolita al niño. Es que no me hace caso, es que es muy berrinchudo, es que él es muy pingo, empiezan a mostrar las características de los niños. Algo que noto que les cuesta muchísimo trabajo es observarse en ellas mismas, en mamá, en papá, en esos cambios generacionales, en decir, bueno, ¿qué es lo que yo he cambiado
a raíz de estos cambios generacionales que hacen que este niño se esté comportando de esa forma, ¿verdad? Entonces, por ahí va, es las preguntas que yo inicio siempre de indagación. Uno de los primeros puntos para tratar de entender de dónde surgen los límites, de dónde surgen los berrinches, es entender que hay una circunstancia generacional, es decir, yo siempre les digo a las madres de familia, piensen, y se los digo inclusive a ustedes, piensen cómo eran los límites, pensemos en nuestros bisabuelitos, cómo eran, y los pongo a que reflexionen, y de igual forma que se esté mirando el video, reflexionen cómo eran esos límites, qué límites, qué reglas les establecían sus abuelitos, y vamos bajando, piensen ahora en cuáles eran esos límites que les ponían sus abuelitos. ¿Cuáles son esos límites que les establecen sus padres a ustedes cuando eran pequeños? ¿Y cuáles son los límites que ustedes están realizando o implementando con sus hijos? Indudablemente, algo que estamos distinguiendo es que los niños de ahora no son los niños hace 10, hace 20, hace 30, hace 40 años. Algo sucedió por ahí. Y en ese algo sucedió, tiene que ver con cómo era la disciplina, cómo era la autoridad, y que sin lugar a dudas, en algunas épocas, en décadas pasadas, no se cuestionó, a diferencia de ahora, que es muy cuestionable la autoridad y la disciplina de los padres de familia de ahora. Entonces yo los invito a que reflexionen cómo eran los límites, cómo eran los castigos de estos cambios generacionales. Este es el primer punto. Hay una situación que ha cambiado indudablemente, cambios generacionales entre las familias. Lo que sí podemos notar es que niños, estamos hablando de niños nacidos del 2000 a la fecha, y si algo sucedió tiene que ver con los adultos que estamos criando a esos niños. Indudablemente, los límites que están estableciendo los padres de la actualidad no son los mismos. Es decir, tienden a ceder con los hijos, tienden a ceder en diversas circunstancias y no hay un establecimiento de límites y reglas. Entonces, ese es el primer punto para identificar por dónde andan los límites en la familia, es decir, analizarse ustedes mismas en las familias, es decir, cómo anda su circunstancia generacional, que va a ser diferente entre la familia de la maestra Victoria, entre la familia de la maestra Verónica y entre la familia de cada uno de nosotros, ¿ok? Algo que también es importante cuestionar es el punto de la cultura de la inmediatez. Algo que hemos observado en estos niños de ahora es que todo quieren rápido. Es decir, de repente, si ustedes observan, salen de las escuelas, de los jardines de niños, de las primarias, y de repente ven la tiendita de los dulces, ven el puestecito de las frituras, y los niños quieren unas papitas, quieren una paleta, todo quieren rápido, quieren ya, quieren de forma inmediata. ¿Y qué hace la mamá? Ahí el detalle. Por eso les digo, a veces le echamos culpas a los niños cuando tendríamos que analizarnos nosotros como adultos. Y de repente, la madre de familia, o el padre de familia, o el abuelito, sí, te lo compro. No hay un no por respuesta, o no hay un no en determinados momentos. Es decir, hoy lunes yo te compro, sí, ok, quieres ir, pero entonces primero lava los trastes. Sí quieres este vestido, sí quieres esta ropa, pero primero ayúdale a tu papá. Bueno, continuando con esta gran información, algo que estamos hablando es el segundo tema, el segundo subtema de esta plática de límites y berrinches, que tiene que ver con la cultura de la inmediatez. Algo que yo les he comentado es que en algún momento es válido decirles que no a los niños. Yo les digo que es importante considerar brindar pequeñas dosis de frustración. Es malo decir que no. Claro, con estas pequeñas dosis, o sea, tampoco no podemos ir por la vida diciéndoles que no a todo, porque indudablemente los niños van a dejar de intentar esforzarse por obtener algo, porque indudablemente van a decir, mi mamá siempre me dice que no, nunca me va a poder comprar un balón, nunca voy a obtener esto. Entonces, claro que es válido decirles que no, pero en estas pequeñas dosis de frustración. Algo que yo les mencionaba hace un momento es, pero bueno, ¿qué es la frustración? Es justo aceptar que las cosas no siempre van a resultar como yo creo, y es totalmente válido. Ojo, en algún momento algo que tenemos que observar es qué edad tienen los niños, porque indudablemente hay niños más pequeñitos de 2 años, 3 años, que están en un proceso de regulación emocional, y claro que si tú le dices que no, va a haber un poco más de dramatización del acto, porque no están acostumbrados, están familiarizándose con estos límites y reglas que van a establecer la familia, ¿ok? Eso no significa que no puedan poner límites desde pequeñitos. Es decir,
Los límites se pueden poner desde los 0 años, desde que nacen, desde que son bebecitos y empiezan con estas reacciones emocionales, también se pueden establecer los límites. Entonces, brindar pequeñas dosis de frustración para evitar la cultura de la inmediatez, ¿ok? Algo que yo también les he comentado a los padres de familia, cuando, y se los dejo a ustedes, ahorita me van a platicar si tienen algún caso de adultos frustrados, tanto la maestra Vicky como la maestra Vero, por ahí identifiquen algún ejemplo que tengan por ahí de algún padre de familia, algún conocido, algún familiar, no vamos a mencionar nombres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si desde pequeñitos no pequeñas dosis de frustración, nos estamos encontrando con adultos con frustraciones, porque estamos expuestos en todo momento a sentir, a vivir frustraciones, pero entonces no estamos preparados para poder enfrentarlas. Les pongo rápidamente yo unos ejemplos muy sencillos. En alguna ocasión, cuando yo estaba justo en Morelos, me tocó estar en un jardín de niños como maestra de apoyo dentro del área de USAER, y el padre de familia pierde el trabajo, se tira al vicio, se olvida de la familia y se tira al vicio. Creo que fueron 6, 8 meses en ese momento, y tú dices, oye, ¿y tu familia qué? ¿Qué es lo que sucede con él? Evidentemente, cuando tú desde pequeñito le estás brindando estas pequeñas dosis de frustración, los estás preparando a los niños para decirle, oye, la vida no te va a dar todo lo que tú quieras. No siempre vas a poder obtener lo que tú quieras en el momento que tú quieras, ni esforzándote lo menos posible. ¿Qué es lo que sucede con este padre de familia? Pierde el trabajo, inmediatamente se le cierra el mundo, diríamos nosotros, en estas palabras coloquiales, y se tira al vicio. Así como he visto madres de familia, padres de familia, o los cortan en algunos otros momentos, los cortan las novias, se divorcian, y sucede lo mismo, es decir, no necesariamente se tiran al vicio, pero tienden a tener otro tipo de conductas no tan apropiadas, ¿no? Se encierran en su mundo, ya no socializan. No me estoy refiriendo a un periodo de una semana o 2 semanas, pueden ser años, ¿ok? Es decir, ya no trabajan, ya no quieren socializar, ya no tienen amistades, ya no quieren tener novias, muchas otras cosas. ¿Qué es lo que significa? En su momento el niño quería y no brinde estas pequeñas dosis de frustración, ¿ok? No sé si usted, maestra Vicky, maestra Vero, tengan algún ejemplo dentro de su experiencia en algunas escuelas donde lleguen a observar adultos con estas características de frustración. Y si las tienen, platíquenlas. Así es, maestra Cristi. Yo creo que aquí también tocamos un tema súper importante, que era el primer tema de la brecha generacional. Hay que entender también que los valores sociales, los límites cambiaron, que ya no somos aquellos niños cuando la mamá con una sola mirada te controlaba, ¿no? O te tenía bien controlado, nada de hablar, sentado, callado, porque eso se valoraba. Un hijo que estaba sentadito, calladito y solo hacía y decía lo que la mamá o el papá le indicaban, era portarse bien. Y entonces, en ese sentido, así era la educación, pero poco a poco, pues a lo largo del tiempo, el proceso dinámico, la educación cambia, es un proceso dinámico. Y entonces ahora se valora también el pensamiento crítico, la reflexión, el que los niños ya cuestionan todo, observan todo. Y entonces ese control que tenían sobre nosotros los padres se fue perdiendo. Lo importante aquí es que también no sea que se pierda totalmente y al rato ningún niño pueda identificar quién es la autoridad. Al niño debe de quedarle muy, muy claro quién es la autoridad y qué comportamiento se espera de él, porque también vivimos en una sociedad donde en todos lados hay reglas y las tengo que respetar, porque si no, pues tengo que atenerme a las consecuencias. Y otro punto súper importante es lo de la frustración. Precisamente hemos caído en la permisividad y con tal de que el niño no sufra, como mamás, le queremos atender de manera inmediata. Y entonces, ¿dónde está la cultura del esfuerzo? Cuando crecemos y somos adultos, ¡oh, sorpresa! El mundo, el trabajo requiere esfuerzo y si no estamos dispuestos a hacerlo, pues no tenemos el éxito deseado. Y no, las cosas no siempre salen a la primera, ni tienen por qué salir a la primera. Y la frustración es un sentimiento que todos vamos a experimentar. La clave está en cómo lo voy a gestionar.
por una vez que no me salgan las cosas, no las voy a abandonar, lo voy a intentar las veces que sean necesarias hasta lograrlo si tengo una meta. Y eso tiene que ver con el esfuerzo y la constancia, que si les damos todo de manera inmediata a nuestros hijos por el amor que tenemos, no estamos contribuyendo a tener esa tolerancia a la frustración, y vemos adultos que reaccionan de manera agresiva por cualquier cosa. Les tocas el claxon del carro, ya se quieren bajar a pelear a golpes porque no saben gestionar la frustración. ¿Cómo ves, maestra Vicky? Sí, así es, y yo creo que en las escuelas también lo podemos ver en lo cotidiano, con los padres de familia, efectivamente, y sobre todo en esta brecha generacional y en esto que se va dando con los papás muy jóvenes. Hablabas de niños que nacen del 2000 para acá, pero hoy en día en preescolar ya tenemos madres de familia que nacieron en el 2000, 2001, que son mamás de chiquitos que pues ya están en nuestras aulas, ¿verdad? Y que en esta cultura de la inmediatez están educando con esa misma necesidad de cumplir de forma inmediata las exigencias de los niños, sobre todo de atención. Y ojo, porque sí están dando este estímulo, que es este uso o abuso, porque están cayendo en el abuso de las tecnologías, de darle el celular. Casi no hemos entregado al niño de las aulas, maestra Cristi, y ya está la mamá dándole la pantalla del celular. Entonces, el niño ahí está recibiendo estos estímulos de manera inmediata, de colores, de sonido, de formas, y pues salen, y para que no llore y no sé qué, aparte de que traen el celular, luego en lo inmediato le compran el boing, le compran el gansito, le compran... Obviamente en el momento que la mamá no trae dinero o que dejó el celular en la casa, pues son tremendos berrinches, o que la mamá tiene que contestar una llamada o demás. Bueno, ya hay niños que en edades muy tempranas tienen su propio teléfono. Así es, y qué importante trabajar esto de los límites como mamás. Muchas mamás nos escribían, maestra Cristi, diciendo: es que mi hijo me hace berrinche, pero delante de todas las mamás, afuera de la escuela, y yo me siento trágame tierra. Entonces, como quiero que se calle de inmediato, le doy rápidamente lo que quiere, ten, pero ya basta, porque se sienten juzgadas por todas las demás mamás. Claro, indudablemente lo que ustedes están manifestando sucede, es decir, ¿se escucha bien? Sí. Ok, algo que les decía es que estas situaciones se vivencian en todos momentos, en todos los lugares, en todos los contextos, ya sea en ciudad, ¿no? Yo que estoy en otro municipio, no necesariamente en cabecera, pero en todos lados se está manifestando esto que ustedes están diciendo. Ahora, ojo ahí, no porque por ahí alcancé a escuchar a la maestra Vero que decía que para que no sufra, no queremos ver sufrir al niño, entonces tendemos a darle eso que está buscando. He observado, este ejemplo es muy común a veces en las tiendas, en los centros comerciales, en los súper. Justo sucede eso, de repente van en el carrito y ya casi van a pagar y quieren algo a los niños y tú le dices que no y de repente se suelta el berrinche, ¿verdad? Y no es un berrinche muy sutil, es un berrinche que muy escandaloso, que todo, y aparte somos juzgamos mucho a veces con la mirada a esos padres de familia que están batallando con esta situación. Volteamos, vemos el niño gritando, haciendo berrinche, llorando, y la mamá empieza a sudarle porque de repente ve y todos volteamos, ¿qué le está haciendo al niño? ¿No? Y más que el que verlo sufrir es, ya, o sea, cállate, déjame, ¿no? O sea, ojo ahí, porque realmente a veces vemos que sufren mucho también las mamás con este tipo de situaciones, pero no necesariamente generan un resultado a largo plazo. A eso me refiero con ver adultos con frustraciones y que no saben manejar, no saben gestionar estos recursos emocionales, que es lo que mencionaban ahorita las maestras. Bueno, otro de los puntos muy importantes es el principio del menor esfuerzo, y va vinculado con el anterior, es decir, conseguir lo más que se pueda dando lo menos posible. Les digo un ejemplo rapidísimo de un jardín de niños por allá cerca de Puente de Ixtla, en una plática. Parecía ser una broma, pero no era una broma. De repente se dio el festival de primavera, y estando platicando con las madres de familia, la madre de familia ya había comprado el disfraz del pajarito, del pollito del niño, y de repente el niño un día antes, 2 días antes, me parece que eran 2 días antes, dice, ¿sabes qué? Ya no quiero bailar. No, pues, ¿cómo no vas a bailar? O sea, ya tengo el disfraz, ya tengo todo, las fotografías, ¿verdad? Pareciera ser que era un rollo más del adulto por querer bailar, ver bailar al niño, que las ganas del niño por querer bailar.
en el festival de primavera, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? La mamá estaba tan insistente porque ya tenía todo, pero ¿qué quieres? ¿Quieres que te regale algo? Y el niño le dijo, sí, quiero que me regales algo. Y de repente, no les miento, fueron más de 15 cosas que pidió el niño. Pareciera hacer risa y todas las que estábamos, éramos yo creo que unas 20 y tantas mamás, nos empezamos a reír porque dijimos, ay, más de 15 cosas, le pidió una listota, le pidió la mamá y la mamá se quedó seria. O sea, dice, es que sí se lo tuve que comprar. No necesariamente estoy hablando de cosas grandes, es decir, que una paleta, que una pelota, o sea, cosas entre que pequeñas y grandes, pero yo me refiero a la cantidad, es decir, él vio la oportunidad y dijo, yo veo que mi mamá quiere que baile, pues yo voy a decir que quiero algo, me está preguntando, y lo obtuvo. O sea, es decir, la mamá le compró, no recuerdo exactamente ahorita ya la cantidad, pero sí eran más de 15 cosas, entre que pequeñitas y medianas, sí le compró las cosas. ¿Qué significa? Los niños, evidentemente, van a esforzarse lo menos que puedan, tratando de obtener lo más posible. Y es decir, no se conforman con poco. Si recordamos o hacemos esta pregunta en las escuelas, a los papás, a los abuelitos, quizás si recuerdan a los bisabuelitos, obtenían algo, se esforzaban mucho para obtener quizá un vestido, después de meses de esfuerzo, y ahora no. Es decir, ahora el esfuerzo es menor y lo que obtienen es muchísimo mayor. No me refiero a una cosa, pueden ser varias cosas, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Que nosotros como adultos no estamos fomentando el que los niños se esfuercen para que logren también sus objetivos. Y eso tiene que ver y se vincula ahora con los jóvenes que están obteniendo un trabajo. Es decir, llegan los jóvenes al trabajo, a las empresas y de repente, que no me gustó mi jefe, no, que me habló feo, renuncian. Que, ¿sabes qué? Me cambió de turno, renuncian. Esto es tan común. Vean ustedes en las escuelas con jóvenes, tanto mujeres, hombres, que hacen servicios sociales. Quieren andar jugando, pero quieren obtener algo. Quieren un trabajo, pero no se esfuerzan. Me pide algo, me miró feo el jefe, renuncian. ¿Qué significa? El principio del menor esfuerzo, pero no es algo de ahorita. Eso tiene que ver con la educación y la crianza que vivieron desde su infancia. Y me refiero desde los 0 años, no estoy hablando a los 4, a los 5, a los 10, no. Desde pequeñitos, ¿ok? Tiene que ver eso. Entonces, algo también que estamos viendo es, si no les gusta la escuela, la dejan. ¿Qué sucedía antes? Me estoy refiriendo a nuestros padres o nuestros abuelitos. Si alguien sacaba un 6, a veces era regañiza segura, chanclita segura, a veces algo te castigaban, algo, pero había una consecuencia mayor. Y algo ahora parece chusco y dicen las madres de familia, con que panse, y qué bueno, panzó. O sea, utilizan, he escuchado tanto esa expresión, ¿qué significa? O sea, no importa, no te preocupes, ¿qué le estás reflejando a tu hijo? No pasa nada, sacaste un 6, pero qué bueno que pasaste, ¿no? ¿Qué significa que estamos fomentando y valorando? A diferencia de otras generaciones, ¿ok? Entonces, el principio del menor esfuerzo. Estamos notando que las generaciones actuales no se están esforzando, y no se están esforzando porque desde la crianza, tanto de mamá, papá, abuelitos, los cuidadores que estén con este niño, no le están demandando que se esfuerce para alguna situación. Me estoy refiriendo a todo, tareas, los deportes, alguna cuestión de la casa, etcétera, ¿ok? Siguiente punto importante, el poder. Algo por ahí ustedes ya mencionaban este punto, es decir, ¿quién decide? Es importante que las madres de familia reflexionen, ¿quién decide en la casa? No me estoy refiriendo a quién efectivamente tiene un poder, quién manda, quién hace... No, ¿quién toma decisiones en el hogar? Aquí lo importante, lo ideal, ojo, lo ideal es que si estamos hablando de una familia nuclear, una familia donde está papá y mamá, lo ideal es que ambos tomen las decisiones de... Aquí el detalle es que a veces creemos que tomamos las decisiones, pero terminamos dándoselas quizá a la pareja. Puede ser esposa, esposo, a la pareja, terminamos dándole el poder a los hijos, terminamos dándole el poder a los abuelitos o con quien esté más frecuente en la casa. Aquí el detalle es, uno, identificar quién decide de forma correcta, es decir, ¿lo tiene uno de los dos papás? ¿Ambos papás? Los tiene el poder, lo tiene el hijo, los tienen los hermanos mayores, en ocasiones hay hermanos mayores que se quedan al cuidado de los hijos, lo tienen los abuelitos. ¿Por qué será importante? Porque de repente, y me ha pasado con muchas familias, de repente la madre de familia quiere establecer los límites y cae en contradicción con el papá. O sea, la mamá quiere poner un límite y el papá contradice
y ya no se establece ese límite. O también me ha sucedido bastante, y ahí es un dilema importante, cuando los padres de familia o la madre de familia vive con los abuelitos, están en la casa de los abuelitos, y de repente los abuelitos dicen, pues es mi casa, yo aquí mando, yo aquí pongo los límites, y la mamá quiere establecer límites con los hijos, entonces hay un choque, una contradicción por ahí. Por eso, primer punto, identificar quién decide, ¿ok? Y ahorita vamos a observar cómo poder negociar con esas personas cuidadoras. Pero entonces, identificar quién tiene el poder, quién decide, cómo se está ejerciendo, cómo se están llevando, tomando a cabo esas decisiones, y que el niño identifique quién tiene el poder. ¿Me explico? No sé si les llegó a pasar de repente. Voy a poner mi ejemplo. Yo sabía, aunque según mis dos papás, mi papá y mi mamá tomaban decisiones, yo sabía que mi mamá era de chocolate. Porque de repente, ya sabes, mamá, ¿me dejas ir al cine? Pregúntale a tu papá. Papá, ¿me dejas ir al cine? No. ¿Pero por qué? ¿Sí me explico? Y así como este ejemplo tan sencillo, hay muchísimas situaciones. Uno tiene identificado con quién recurrir, quién sí me da permiso, quién no me da permiso. Ojo, tenemos que establecer diálogo entre ambos para establecer límites. Lo vamos a ver más adelante, pero yo les digo mucho a los papás, no te pongas a decidir frente a tu hijo. Si vas a tomar alguna decisión, oye, ¿sabes qué? Claro que sí, pero ¿qué te parece? Mañana te decimos. Vas a ir al cine, no te preocupes, déjame, lo platico con tu papá y mañana te decimos. No mañana te digo, mañana te decimos. Porque para que él identifique que ambos padres de familia toman esas decisiones en casa, ¿verdad? Otro de los puntos importantes aquí, yo le llamo los motores de la conducta infantil, es decir, ya hablamos ahorita de los padres, ya hablamos de los adultos, ya hablamos de qué hacen y qué no hacen. Ahora volteamos un poquito a mirar a esos sujetos, a esos niños, es decir, ¿qué los mueve a ellos? ¿Por qué tienen ese tipo de conductas de diferentes situaciones? Una es el amor, es decir, el amor que ejercen los otros, esos vínculos afectivos entre papá, mamá. Los niños saben, sienten si realmente los quieren, los aman, se lo dicen. Ahora, es congruente lo que tú dices con los hechos, con los actos que tú estás realizando. Eso es muy importante. De repente, sobre todo este error lo cometen muchos padres de familia cuando están pequeñitos los niños, me estoy refiriendo cuando están en edad preescolar, cuando van en el CENDI. De repente le dicen al niño, pórtate bien, porque si no, yo ya no te voy a querer. Ojo, quizá para nosotros, creo que sí los vamos a querer, pero para un niño hay mucha información que todavía no alcanza a procesar. ¿Y qué es lo que dice el niño? Mi mamá ya no me va a querer, si yo me porto mal, si yo me orino en la cama, eso es algo muy común. Ya no te orines, ya no te voy a querer si te estás portando mal, eres una niña fea. Hay tantísimos comentarios que llego a escuchar en este sentido. O de repente se portan mal y el primer persona que pasa, mira, te va a llevar. O antes de repente, ahí viene el señor de la basura, ¿no? A mí ahora como director, igual ustedes también, niños me han dicho, oiga maestra, ¿por qué no se lo lleva a la dirección? Y yo, ¿por qué me lo voy a llevar, no? De repente las madres de familia me llegan a decir, ya sabe maestra, si mi hijo se porta mal, que lo lleven a la dirección. O sea, no soy una directora castigadora, ¿no? Pero esa es la etiqueta que a veces suelen poner. Tenemos al de la basura, la señora, y entonces de repente uno voltea, o estamos en el mandado, en el súper, en el centro comercial, y mira, ¿ya viste? Si no te voy a decir que te lleve, te va a llevar esa señora, aunque la de la otra no tenga nada que ver. Pero son errores que vamos cometiendo, pero están vinculados a esta cuestión afectiva. Entonces, a eso me refiero. Eso se refiere con ese primer motor, el amor. Siguiente, la atención. Los niños siempre van a buscar una atención en el otro. Ahora, ¿cómo es la atención del niño? Es importante identificarlo. ¿Esa atención es positiva? ¿Esa atención es negativa? ¿Está buscando algo positivo? ¿Está buscando algo negativo? ¿Está generando una conducta positiva o negativa? Importantísimo. La otra, salirse con la suya. Siempre lo van a querer realizar los niños. Justo los niños van a tratar de evitar la tolerancia a la frustración. Van a tratar de evitarlo. Entonces, claro, yo voy a tratar de ganar más atención con los padres de familia o con las personas con las que me estén cuidando. Pueden ser docentes también. La otra, hablemos de emociones, y eso por ahí ustedes, tanto la maestra Vic como la maestra Vero lo mencionaron, el gestionar las emociones. ¿Qué sucede? Yo les decía, en el sistema nervioso central tenemos dos áreas, hay muchas, ¿verdad? Pero hay dos específicas que se encargan de regular un tanto la cuestión emocional, la amígdala y el hipotálamo. Es decir, ¿es válido sentirse enojado? Sí,
Sí es válido sentirse enojado. Lo que no es válido es dramatizar el enojo. O sea, yo puedo, o el niño puede estar enojado de diversas formas. Es decir, estoy enojado y pone su cara de enojado. Pone su cara de estéril, en silencio, no te dice nada. ¿Es válido? Sí. Lo que no es válido es dramatizar el enojo. Eso ya no es válido, porque entonces eso es un berrinche. Dramatizar el acto es un berrinche. Ojo por ahí, algo que mencionaron, de repente dicen, si no gestionamos las emociones, mencionaron las maestras, llevando por la calle los adultos y de repente, se empiezan a pelear, se empiezan a gritar. Claro, de repente nosotros generamos justamente cortisol, que es esta hormona que se genera como respuesta al estrés. Pensemos que nosotros estamos estresados, llegamos cansados, pensemos que mamá llegó cansada, papá llegó cansado, y de repente también el niño empieza pues a echar ahí juguetes regados, entonces ya hay una sensibilidad por ahí, nosotros estamos más susceptibles, estamos casi a cruzar esta línea, ¿verdad? Y de repente el niño hace algo y de repente la madre termina gritando, ya te dije que hicieras, ya te dije que recogieras. ¿Qué es lo que sucede? Lo ideal es que a nivel cerebral la información se vaya al área prefrontal, es decir, que aquí pensemos la información. A ver, cuando yo pienso adecuadamente la información, genero respuestas adecuadas, respuestas pensadas. En cambio, si la información no llega aquí, primero se va, cuando ya estamos de manera impulsiva, se va al área emocional, a la amígdala, al hipotálamo, y de repente lo que vamos a hacer es actuar de manera impulsiva. ¿Y qué hacemos? Gritamos, nos enojamos, le damos la chancla, le pegamos, y después nos estamos arrepintiendo, porque ya la información, ahora sí ya llegó al área prefrontal y dice, híjole, le grité bien feo, híjole, le pegué, híjole, no sé qué, ¿no? Eso es algo común, y ojo, no es justificación. Yo les digo, está comprobado, pero no es justificación. Una vez que la información llega al área emocional, no hay vuelta de hoja, o sea, vas a actuar de manera impulsiva. Por eso hace un ratito que la maestra Vero dijo, en el camión de repente estaban gritando, ya la información está en esa área emocional, está en la amígdala, está en el hipotálamo, entonces ya no actúas de manera correcta, de manera bien pensada, ¿ok? Entonces, quien te está regulando son tus áreas emocionales, ¿ok? ¿Qué necesitamos que hacer? Y bien padre, porque si ustedes recuerdan, hace muchos años, cuando era chiquita, en el Canal 5 había un ejercicio donde de repente una mamá o alguien le iba a pegar a un niño y le hacía tin, 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 cuenta hasta 10. Justo como ese tipo de estrategias necesitamos estrategias que nos permitan regularnos emocionalmente, que nos permitan dar un respiro a nivel cerebral y decir, espérate, para que no se vaya la información a la amígdala y al hipotálamo, espérate, regúlate para que la información llegue de manera correcta al área prefrontal. Entonces, en este sentido, ¿qué significa? Tenemos que buscar estrategias para que nos regulemos emocionalmente, para que prevengamos de manera emocional, ¿ok? No sé si a ustedes les ha pasado, por ahí ya hay algunas sonrisas, algunos comentarios. No sé, maestra Vicky, maestra Vero, si les pasó a ustedes o han escuchado a madres de familia, ¿qué les pasó a esta situación? Sí, así es, son situaciones muy comunes, sobre todo cuando hablamos de niños preescolares, porque finalmente a veces no entendemos como papás el nivel de desarrollo del niño y les damos tareas quizá más elevadas o estamos a la expectativa de que van a actuar de cierta forma. Y algo que hemos mencionado en algunos programas es que de pronto hay momentos donde el niño puede elegir, pero hay momentos donde no vamos a poderle dar la opción de que elija porque es, por ejemplo, la boda de una tía, ¿no? Entonces no puede ir con el traje de superhéroe, ¿no? Aunque ahora habrá familias que lo lleven, finalmente caemos en eso, en esta inmediatez, en este no poner el límite de, tú te puedes vestir de superhéroe todos los días, pero hoy no, ¿sabes? Como generar estos espacios de frustración donde para participar en esto tienes que tener ciertas condiciones y eso a los papás les cuesta mucho trabajo o nos cuesta mucho trabajo. Y yo creo que en mediano o menos o más, pero todos vamos cayendo en esto porque también vamos replicando un poco cómo fuimos educados, la prisa que llevamos de la semana, el estrés que traemos de otras cosas y finalmente nuestros chiquitos son los más vulnerables y los más vulnerados y muchas veces caemos en este no contar hasta 10. Yo recordé muy bien el comercial porque a mí me generaba terror que se me cayeran los platos. Entonces, yo decía que cuenten hasta 10 en mi casa, por favor. Entonces, sí creo que tener estas estrategias es lo que nos puede poner como padres de familia
en otro lado para poder reaccionar con nuestros pequeños. Siempre vamos a tener estos retos como familia, sobre todo en las mañanas, a la hora de dormirlos, a la hora de llevarlos a la escuela, en el desayuno, o simplemente a veces para que coman frutas o verduras, ¿no? Por ejemplo. Así es, y qué importante también esto de saber reconocer, yo mamá, yo papá, somos quien tomamos las decisiones en equipo, nosotros somos los adultos, nosotros somos la autoridad, no delegarla en los hijos, ni tampoco en los hermanos mayores. A veces cometemos el error de que queremos que el hermano mayor haga nuestro papel de papá o de mamá con el hermano menor. Entonces, qué importante que el niño ubique que hay cosas que puede negociar con nosotros y cosas que no puede negociar porque papá y mamá ya tomaron una decisión y se le está dando una indicación. Hemos tenido, por ejemplo, en las escuelas, casos de que les decimos al niño, no trajo la tarea, y luego le decimos a la mamita, mamá, ¿por qué su niño no trajo la tarea? Y nos dicen que el niño no quiso. Y entonces nosotros a veces le preguntamos, a ver, ¿quién manda en su casa? Yo. Pero si el niño no quiere hacer la tarea, no la hace, pues no, porque no lo puedo obligar. Entonces, ya ahí habría que hacer una reflexión más profunda de quién está tomando la decisión, por qué la decisión de no hacer la tarea es la última palabra y los papás terminan accediendo, ¿no? Y a veces hasta les digo, es que son 2 contra 1, ganan en mayoría y ni así, bueno, ¿qué nos pasa a los papás? Entonces es importante que los papás también nos centremos y podamos ejercer, por supuesto con amor, con crianza positiva, esta autoridad, porque además el establecer límites con nuestros hijos es un acto de amor. Entonces es importante estar capacitados como papás. A mí me cayeron todas las pedradas. Qué bueno, y qué bueno que les caigan todas las pedradas porque, digo, y bien sabemos, no hay un manual, no por el hecho de que seamos docentes, tengamos la función que tengamos, no significa que no tengamos que lidiar con situaciones con nuestros hijos, porque justo, fíjense, yo sé que no lo van a alcanzar a percibir del todo, pero nada más quiero que observen un poquito la imagen. En esa imagen, quiero que alcancen a visualizar, pero yo ahorita se las voy a explicar. En esta imagen, es una imagen de una carrera, ¿ok? Una imagen como de una carrera donde van, hay diferentes cochecitos y otra, hay diferentes conductores, ¿verdad? Yo en ocasiones les digo a los padres de familia, no es lo mismo un bocho a un carro deportivo. Es un decir, o sea, no sé cuál es, yo no conozco tanto de carros, pero evidentemente a veces que por el motor, la velocidad, no son los mismos. No me refiero a la cuestión de afuera, me refiero al motor, porque hace un ratito hablábamos de los motores de la conducta infantil, ¿ok? Me refiero al motor, no es lo mismo, no va a arrancar con la misma velocidad. Entonces, y otra, en esta imagen viene un changuito, viene un león, viene un ratón, viene un oso, viene un rinoceronte, fueran los que fueran. Algo que yo les digo a los padres de familia, y se los digo a ustedes, es, tenemos diferentes niños, hay una diversidad de niños en las aulas, en las familias, inclusive con los cuates, con los gemelos, porque de repente tú dices, ¿es que los cría igual a todos los hermanos, pero todos son, claro, somos diversos, entonces no me van a funcionar los límites para esos 4 hijos, para esos 10 alumnos, no estamos pensando que el límite que yo establezca le va a funcionar al hermano mayor que al menor, que al de medio, no. Indudablemente no, porque sus características personales son diferentes. Habrá niños que tendrán un carácter diferente, tendrán una personalidad diferente, tendrán un temperamento diferente al otro. Y eso es importante porque lo tenemos que considerar. Ahora bien, ¿qué son los límites? ¿Ok? Justo cuando mencionamos o observamos así, límite. ¿Qué será un límite? Algo que nos limita, algo que nos dice, caray, hasta aquí puedo, hasta aquí no puedo. Inclusive cuando vamos en la carretera, ¿verdad? Vemos estado de, yo que vivo de este lado, San Luis Potosí, de repente yo no lo veo, pero ahí debe de estar la limitación, ¿verdad? Entro al estado de Querétaro, entro al estado de Guanajuato, entro al estado de, etcétera. Así como lo visualizamos a veces en un mapita, lo mismo sucede con los límites. O sea, hay un límite, hay un espacio que no tenga que ser tan visible, donde tú no puedes pasar o no puedes hacer esto, ¿ok? Un ejemplo en la comida, hace un ratito me hablaban de comida también.
O sea, mamá, me quiero comer 10 pizzas, 10 rebanadas de pizza, pero si tú sabes que 10 rebanadas le hace daño al niño, o sea, tú tienes que establecer un límite. ¿Cuánto será lo adecuado de acuerdo a la edad que tiene, de acuerdo al peso que tiene, de acuerdo a muchas situaciones? ¿Cuánto? 1, 2, 3. Oye, ¿sabes qué? Más de 4 ya no. O sea, te puede dar una indigestión, o te puede hacer daño. Ok, hay que establecer límites. Ahora, ¿qué necesitamos para poder establecer límites? Que la acción que yo pretendo dar, sea clara, sea consistente y sea anticipada. Yo ya estoy viendo que mi hijo se va a caer. Y está jueguele en las escaleras, ¿ya? Entonces yo como adulto tengo que prevenir. Oye, si tú sigues jugando en las escaleras te puedes caer. Y si tú te vas a caer o si tú te caes, vas a venir a que te sobe, vas a estar llorando. Hay que prevenir lo que pueda llegar a suceder. Porque bien todos sabemos cómo son nuestros hijos, ya conocemos a nuestros alumnos, ¿ok? Entonces eso es importante saberlo. Ahora, ¿qué tomar en cuenta para establecer límites? Una, ¿cómo fuimos educados con esta circunstancia generacional? Es decir, ¿estoy repitiendo patrones de crianza o estoy rompiendo con esos patrones de crianza? ¿A qué me refiero? De repente dices, ay, como que yo recuerdo que es un ejemplo, que mi papá, ¿no? Pues daba con la chancla voladora y de repente, pues a mí también y a mí me va a funcionar y a mí me funciona y yo la repito. Porque posiblemente te está funcionando, porque le funcionó a tu papá, ¿no? O a veces tendemos a repetir. He escuchado muchos papás que dicen, de repente dicen, ¿sabes qué? A mí nunca me compraban nada, a mí no me compraban cosas, a mí no me compraban cosas de niña, entonces ahora yo le voy a dar todo a mis hijos. Ese comentario lo he escuchado muchísimo en padres de familia. Una de dos, o repites patrones de crianza o rompes con esos patrones de crianza. No necesariamente son adecuados. Me estoy refiriendo a ambas, no necesariamente son adecuados. ¿Qué tenemos que observar? ¿Cómo fui educado? ¿Cómo son mis límites? Como mencionaron por ahí hace un ratito, los valores de ahora son distintos a los de antes, pero también los niños, o sea, su temperamento, su carácter, su personalidad es diferente a la que teníamos nosotros en algún momento de nuestra vida, ¿ok? Ahora, otro de los puntos son las características de los límites. Eso es algo muy importante que poder mencionar. Uno, la seguridad para establecer límites. Es decir, tenemos que estar seguros del límite que vamos a establecer, de lo que decimos, lo que queremos establecer. Dos, ser claros. ¿Cómo estoy manejando el límite? ¿Me lo están entendiendo los niños? Es decir, ¿cómo voy a saber que me está entendiendo? Preguntándole. Yo ya le dije, a ver, vas a ver la televisión hasta las 7 de la noche. Y luego de repente los niños, sí, ¿qué entendiste? Que voy a dejar de ver televisión. Ajá, ¿pero a qué hora? Entonces, preguntarles, esa es una estrategia. Podemos preguntarles para ver si están entendiendo lo mismo que nosotros estamos diciendo. Esa puede ser una estrategia muy buena. Firmes, con fuerza y energía. Ojo, no estoy hablando de gritar, no estamos gritando, estamos hablando con firmeza. No es lo mismo, yo les digo, estamos lavando yo los trastos y de repente, oye, fulanito, recoge tus zapatos. O sea, no es lo mismo decirle desde esta posición a decirle de frente, a mirarlo a los ojos, estar más en un plano de cercanía, ¿ok? A otra, consistente. No debe de depender de la circunstancia o del estado de ánimo. Es decir, si yo ya le dije a mi hijo, ¿sabes qué? Todos los sábados vas a recoger tu cuarto. Si yo estoy diciendo que todos los sábados, ¿qué significa? Ay, no, hijo, hoy como que amanecimos de flojera. Hoy está muy nublado. No, mejor mañana lo haces. Ojo ahí, por eso les digo, hay que pensar como adultos qué vamos a establecer antes de decírselos. Porque entonces si no hacemos ese ejercicio, rompemos con este patrón de consistencia. No estoy siendo consistente. Ay, no, sabes que no te preocupes. Hoy no, hoy vas a ir con tu abuelita, lo haces mañana. No, la siguiente ocasión. ¿Qué entienden los niños? Entonces, no hay una consistencia en los límites. O sea, claro, habrá sus excepcionalidades, ¿verdad? Porque a veces dices, híjole, hubo una situación familiar, una situación de emergencia. Bueno, es importante también valorarlo, pero no cada que se me antoje, cada que mi humor esté un poco por ahí alterado, no. Y la otra, la credibilidad. Que realmente nos estén creyendo los niños, o sea, nos están creyendo, y cuando hablo de que nos están creyendo significa, si yo ya hice todos estos pasos, entonces significa que se está dando cuenta que sí llevo a cabo las acciones. Si yo rompo con los patrones de consistencia, de firmeza, de claridad, entonces
no va a haber credibilidad en el límite que yo establezca como adultos. Y la otra, estar tranquilos. Para establecer límites tenemos que estar tranquilos, no podemos estar enojados, no es válido estar impulsivos porque entonces no estoy pensando adecuadamente y como les dije hace un ratito, me están regulando las áreas emocionales, ¿ok? Bueno, ya casi terminamos. ¿Qué ocurre con esas terceras personas? Hace un ratito ustedes mencionaban, ya lo platicamos, no todas las ocasiones está mamá y papá en casa, por lo regular hay otras terceras personas. O está el abuelito, la abuelita, o están los tíos, están los hermanos, o hay una familia extensa. Primer punto, ayúdame. Es decir, juntos, tú ayúdame a que yo establezca este límite. Si yo le dije que puede tomar cereal, es un decir, no puede agarrar galletas, puede tomar cereal, entonces si tú ves que él está agarrando galletas, tú ayúdame a que continúe este límite que yo le estoy poniendo, ¿me explico? Ayúdame. Si no me ayudes, no estorbes, o sea, no le vamos a decir así, ¿verdad? Pero, oye, ¿sabes qué? Si no me vas a ayudar, ¿sabes qué? No te metas, o sea, no me eches, a veces de repente no le ayudan, pero, ay, mira tu hijo cómo está, mira tu hijo, echan en cara. Entonces, a eso se refiere este segundo punto. Si no me vas a ayudar, entonces, marcar el límite, no te involucres en esos límites que yo estoy poniendo, que no me juzguen en esos límites que yo estoy poniendo. La otra, hazlo tú mismo. Si tú ves que esa tercera persona no está colaborando contigo, entonces tú ejerces solo ese límite, independientemente de lo que suceda de afuera. En algunos casos, sí hemos tenido que platicar con los padres de familia porque te restrinjo. Ese es el cuarto punto. Si no ayudan, si no colaboran, te restrinjo, te pido de favor que tú no te involucres en las decisiones que yo estoy tomando como madre, como padre. Eso es como última instancia si vemos que esa tercera persona no está colaborando con la madre de familia. Por ahí ya vimos hace un ratito que eran los berrinches. Los berrinches tienen que ver con esta dramatización, esta actuación, son esas rabietas, son esas reacciones emocionales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, hay diversas estrategias para poder modificar la conducta. Unas son adecuadas, otras no tanto, pero modifican la conducta. Ojo, se llama educar moviéndote. Uno de los puntos es la consecuencia aversiva física, es decir, pegar. Luego me preguntan, oye, ¿pero pegar funciona? ¿No funciona? Ojo, no estoy diciendo que sea lo adecuado, lo correcto, no. El que tú pegues, por eso a veces decir, es que mi papá pegaba, es que mi papá es la que la chancla voladora. Claro, o sea, la consecuencia aversiva física sí modifica una conducta, mas no es la más adecuada, ¿ok? No es la más adecuada porque generamos cortisol en el cerebro, porque ponemos en situaciones de estrés a los niños. Y cuando están bajo situaciones de estrés, ya no están aprendiendo. He ahí el detalle de las consecuencias aversivas físicas. O sea, no estoy diciendo que sí cambian la conducta, pero no son las más adecuadas por todo este plano que sucede a nivel emocional, cognitivo, cerebral. Retiro del afecto, que es lo que yo les comentaba. Tú le dices al niño, ya no te quiero. Claro que puede modificar una conducta. El niño diga, ¿sabes qué? No, pues mi mamá ya no me va a querer, entonces ya no lo hace. Pero ¿qué va a suceder? Vamos a encontrar niños que tengan miedo, que de repente estén con ansiedad, se estén mordiendo las uñas, los dedos, estén sudando de las manos, estén rascando la cabeza, estén toques en la cara. Son manifestaciones de ansiedad que en ocasiones observamos cuando se genera algo. Y eso está vinculado justamente al retiro del afecto, ¿ok? El tiempo fuera. Ahora empezamos con las opciones más positivas. Claro que es válido un tiempo fuera, modifica una conducta, sí modifica una conducta. Pero es importante ver cómo manejamos ese tiempo fuera. A veces les decimos a los niños, ok, quédate en las escaleras, quédate en el sillón sentado. Sí, pero nada más lo tengo sentado, pareciera ser un castigo. Entonces, no es lo mismo dejarlo sentado, dejarlo en las escaleras, a decir, en este espacio, yo te invito a que tú pienses, a que tú reflexiones respecto a lo que tú hiciste, si estuvo correcto, si no, que tú le pegaras a tu hermano. Es más bien como un espacio de reflexión, un espacio para regularse emocionalmente, un espacio para calmarse, ¿ok? Más que un castigo que el niño lo vea como, ya me encerraron en el baño, ya me dejaron en las escaleras, ya me dejaron en el rincón. O sea, no tendría que ser así. Tendríamos que saber cómo manejar ese espacio para que se vincule a esta regulación emocional, afectiva, a que él reflexione. Y para eso podemos generar indicadores para
que justamente reflexionen, para que ellos piensen, para que sean críticos. Por ahí me lo mencionaron hace un ratito. El otro, retiro de privilegios. Claro que modifica una conducta. Ojo, tenemos que evaluarlo en qué momento podemos retirar un privilegio, es decir, el que ya no puedan utilizar el videojuego, el que ya no puedan ver televisión. Es importante porque de repente algo que he observado mucho es que los papás de repente dicen, ya no vas a ver televisión, pero nunca dijeron cuándo, nunca dijeron cuánto tiempo. No es que no se puedan llevar a cabo, sí se pueden llevar a cabo, pero especifica, sé concreto. Por eso nos regresamos a los puntos anteriores que les decía de los límites, ¿ok? Es decir, ser consistentes. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Claridad, seguridad, firmeza, credibilidad, consistencia. Claro que podemos decirle que no vea la tele, pero atendiendo a esos puntos, ¿cuánto tiempo? ¿Media hora? ¿Todo el día? Digo, eso es algo que ustedes van a determinar. Yo no voy a terminar, ni ustedes, Vero, maestra Vicky, van a decir 30 minutos. ¿Qué es lo recomendable? Hay que observar las características de los niños, hay que observar las condiciones, ¿verdad? Ustedes van a establecer límites y ustedes van a determinar qué me funciona, qué no me funciona con X niño y qué puedo modificar. Y el otro, reforzadores positivos. Es decir, ¿de qué manera yo puedo, sin que tenga que darle un premio, sin que tenga que darle algo físico, puedo generar el que él modifique una conducta de manera positiva para que él pueda también recibir algo a cambio, pero de manera positiva, es decir, un aplauso, un beso, un apapacho, una salida, estar tiempo en familia, jugar? En ocasiones son espacios que están cambiando, están modificando estas cuestiones más conductistas, ¿ok? Es decir, nos vinculamos más a la disciplina positiva, que ese sería otro gran tema más adelante, maestra Vicky, maestra Vero, que poder trabajar todo lo que tiene que ver con disciplina positiva. Pero entonces, ¿esto viene a cambiar? La parte conductista. Todo lo que mencioné hace un ratito, ¿modifica una conducta? Sí, pero no es la más adecuada, no en determinados momentos o con determinados niños. Entonces, yo algo que los invito, vamos cerrando esta charla, invito a todas las madres, padres de familia, a ustedes como docentes, cuidadores, que pensemos, reflexionemos dónde estamos situados nosotros, yo como madre, yo como padre de familia. ¿Qué quiero establecer como límites en aquel sujeto que tengo enfrente? Puede ser mi alumno, mis alumnos, puede ser mi hijo, mi hija, quizá mi sobrino, pero que está a mi cuidado. ¿Qué pretendo establecer? Y que sigan estos pasos, estos pequeños pasos. Empecemos con eso. Y más adelante en otra plática pudiéramos hablar de disciplina positiva, que también es un gran tema alternativo para brindar estrategias también para los niños, sobre todo en esta cuestión de regulación emocional, de regulación conductual. Maestra Vero, maestra Vicky, no sé si ustedes quieran dar alguna intervención. De mi parte es todo. Le agradecemos mucho a la maestra Cristi su tiempo, sus conocimientos, todos los tips que nos dio, que realmente fueron muchísimos. Yo todavía estoy impactada, en shock de todas las pedradas que me cayeron. Voy a salir súper descalabrada, pero qué padre que podemos tomar conciencia de todo lo que tenemos por delante que trabajar. Como mamás tenemos un compromiso muy grande, tenemos que cambiar, tenemos que ocupar nuevas estrategias, tenemos que dar lo mejor de nosotras por nuestros niños, que aparte que tenemos un compromiso con ellos, pues los adoramos, los queremos, y la mejor manera de demostrarlo es dando la mejor educación que podemos. Y también quiero comprometer a la maestra Cristi, reiterar que este espacio está abierto para usted, maestra Cristi, para poder tratarlo de la crianza positiva. Seguramente las mamás van a estar súper interesadas en este tema y podríamos hacer programas posteriores donde abordemos todo lo maravilloso de la crianza positiva. Así es, maestra Cristi, este es tu espacio, muchísimas gracias. Yo, igual que la maestra Vero, me voy con muchísimas gracias. Con mis anotaciones. Pues muchísimas gracias, maestra Vero, maestra Victoria. Gracias por esta invitación, les agradezco muchísimo y estamos continuar fortaleciendo estos vínculos entre instituciones educativas. Muchísimas gracias y nos vemos pronto con maestras trabajando con otros temas tan interesantes como los de ahora. Gracias. Gracias, muchas gracias, maestra Cristi. Y pues recordarles a todos los que nos hacen el favor de vernos que se suscriban a nuestro canal de Maestras Trabajando, que nos busquen en nuestra página de Facebook de Maestras Trabajando,
porque les tenemos muchísimas sorpresas para todos ustedes, que les hacemos las cápsulas, los programas con todo cariño. Y entonces, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la siguiente emisión de Maestras Trabajando. Maestras Trabajando. Maestras trabajando. Maestras Trabajando es un espacio para que maestros de todos los niveles educativos compartan experiencias pedagógicas en beneficio de la sociedad, donde las familias encuentren apoyo para fortalecer el desarrollo integral de sus hijos. Maestras Trabajando. Maestras